ciudadanos, hola amigos. Hoy día, como todos los sábados a las 9 de la mañana, estoy con ustedes para abrir esta secuencia de Ciudadanos con Esquiapa que busca dar una sensación de lo que ocurre en el país. No pretendemos ser un noticiero, somos un programa de análisis y opinión y voy a tener el día de hoy varias entrevistas exclusivas que ya les iré contando cuáles son y de qué temas son. En primer lugar, esta bienvenida de hoy es después de una semana sumamente movida que vamos a analizar a continuación. Pasamos a nuestros titulares, en los cuales hay algunas cosas que vamos a tratar también en el programa. Hoy les contamos la verdad, ¿hay o no hay litio en el Perú? ¿Y cuánto es cierto que este litio puede cambiar el destino inmediato del país? Porque ya hay gente que se está oponiendo a que se le explote y hay otros que quieren que demore la explotación, todo lo que suele ser cuando la burocracia mete la mano en estos temas, es decir, hasta las calendas griegas. Así que hay ahí bastante pan que rebanar y tendremos a dos invitados ilustres, cuyo nombre daré a continuación, que son quienes nos van a acompañar en este análisis. Las comunidades indígenas, un grupo de ellas, en la zona de Puno, están rechazando la privatización del litio en el Perú. Bueno, si quieren seguir el modelo de Bolivia, tienen esa opción, pero ya sabemos que eso no despegó nunca porque faltó decisión de combinar Estado, empresa privada, para poder lograr un acuerdo que permita llevar adelante la explotación de los salares de Uyuni y otras fuentes de litio que hay en ese país. Dos países hacen cataplum. En Bolivia hay falta de dólares y Argentina alcanza el 100% de inflación. Dos países donde, por ejemplo, en el caso de Bolivia había estabilidad y en el de Argentina una inflación desenfrenada que lleva ya varios años. Luego tenemos el caso de Joaquín Ramírez. Algunos ya le dicen Joaquín el Chapo Ramírez. Una exageración porque todavía no están demostrados los delitos que se le han imputado. Fujimoristas tan amargos, ¿por qué? Porque ese destape implica al partido directamente porque han involucrado a un asesor muy cercano a Keiko Fujimori, el señor Figari. Yo le he defendido a Figari en algunas oportunidades a nivel público porque considero que ser fanático no es un delito, ser adherente a una persona hasta la ceguera no es un delito y además me parece que en ningún caso, en el caso de este señor, se probó realmente una actitud delincuencial. Puede ser sospechoso de ser un enlace, pero no es lo mismo que ser un socio de los narcotraficantes. Así que mucho cuidado con esa investigación y los fujimoristas tan amargos porque obviamente les han echado un tremendo caso, el más grande de la DEA en la historia del Perú. Nos acompañará también esta mañana el periodista Eloy Marchán de Hidran en sus 13 para hablar precisamente sobre este tema. Nos va a contar detalles de la investigación que además, como todos sabemos, ha durado una extensión tremenda, casi 12 años. Y luego, en el norte y el sur anuncian movilizaciones para esta semana que pueden causar aún más problemas de los que hay, pero hay que tener una capacidad de razonamiento para entender que en el norte la gente no entiende que el gobierno los está ayudando y en el sur no se resuelve el problema de derechos humanos que ahí se ha suscitado, que necesita una explicación. El día de hoy voy a hacer un comentario también que va a referirse al tema de los alcaldes y el trabajo que tienen que ellos llevar adelante y los cambios que hay que producir. Bien amigos, continuamos con la edición hoy día en nuestro programa que siempre va a las 9 de la mañana, no lo olviden. Un programa que da ideas y un programa que dice la verdad, le duela a quien le duela. Sobre los alcaldes. Yo no me voy a unir al coro de gente que ataca a las autoridades para buscar destruir todo su prestigio cuando recién han iniciado su periodo. Pero sí creo que hay algunos problemas serios. Les voy a dar un ejemplo nomás de la vida cotidiana. Para venir a este canal, yo paso por la avenida Arequipa. Por segunda semana consecutiva hay tolvas cementeras, esas que mueven el cemento y lo mezclan, que están en plena avenida Arequipa. Y además hay impedimento de tránsito por varias arterias en esta zona tan importante que es la cuadra 41 de la Arequipa, la cuadra 40, simplemente han roto la pista. ¿Por qué? Porque están construyendo edificios y esto no lo hacen de noche. En todo el mundo, lo van a saber algunos de mis invitados que son ingenieros, se estila a hacer las reparaciones en la noche. Aquí, para no pagar horas extras, se procede con una línea en la cual sencillamente destruyen la calle cuando están las horas de mayor circulación de vehículos. Ahí está expresándose algo que es muy importante. Los alcaldes no tienen una visión correcta de la relación con los ciudadanos. No es una relación de dependencia, son autoridades,
para algo los han elegido. Pero sí hay una relación en la cual tienen que guardar ciertas formas. Una de ellas es la consideración. Y definitivamente ahí hay una falla tremenda. Por no hablar, porque yo vivo en Miraflores, que en la esquina de mi casa ocurre que esta es la avenida Al Arco con Benavides, está el más escandaloso paradero de la ciudad. Parece la Plaza Unión. Y como ese, está el de Angamos y están muchos paraderos de la ciudad y no es un tema privativo de una zona privilegiada de Lima, sino de toda la ciudad. Microbuseros que están a las 3 de la mañana gritando y a las 4 terminan solo una hora de pausa y a las 4 están de vuelta a la carga gritando en la calle sin que nadie los controle. Eso no se estilaba. Patrulleros que pasan ahora con los megáfonos para llamar la atención a los carros y te despiertan a las 12 de la noche. En fin, un desastre total, porque el problema del tránsito sigue siendo un desmadre en la ciudad. Y es la tarea, una de las tareas centrales que los alcaldes tienen que emprender. La otra es la de la seguridad, que algunos han buscado corregir por el camino, algo demagógico, más que nada electoral, de buscar que la gente se prenda de un caso de asesinato, que es obviamente repudiable desde todo punto de vista, para echarse encima a todos los que lavan vidrios. Yo he visto lavar vidrios de mi carro, como de muchos amigos, y la verdad es que no todos son descorteses ni todos son criminales. A uno lo pueden apuñalar en una boutique de lujo como en un banco. Te pueden apuñalar en el mercado o en un modesto microbús. Así que sencillamente el problema de seguridad no pasa por actitudes tan drásticas como lo que han tomado algunos alcaldes, que a mí me parece reflejan una falta de visión sobre lo que tiene que tener la ciudad, que es líderes carismáticos, empáticos, gente que a la vez que ejerce autoridad tenga la capacidad de comprender los problemas de la gente. Es absurdo que en un país con 75% de informales nos pongamos a desplegar algo que incluso se vuelve ya pues absurdo. Van contra los pobres limpiadores de carros, que claro, son antipáticos por naturaleza, y luego se le prenden a los que lavan carros en los centros comerciales, donde en lugar de organizar el trabajo habría que hacer pues un car wash en forma, ¿no? Y hay además la tendencia también a empezar en La Victoria, que es el centro de la informalidad de la ciudad de Lima, a desplazar y a golpear y empezar a perseguir a los ambulantes. Bueno, así un país no se entiende y así nacen más divisiones de las que hay. Mucho cuidado, autoridades municipales, cómo ejercen la autoridad y qué entienden por seguridad. La seguridad es de todos, incluye a todos. Y nadie debe tolerar el crimen, ni debe tolerar el robo, ni los abusos de nadie. Ni el que te limpia el parabrisas, ni aquel que te chorea o te hace marcaje para llegar hasta tu casa y asaltarte. Así que, cuidado, alcaldes, el poder no debe marear, el poder debe permitir ejercerlo de manera democrática y tolerante. Y bien, amigos, la próxima semana vuelvo con otro comentario como este, aquí en Esquiapa, Ciudadanos con Esquiapa, a las 9 de la mañana, siempre por Nativa Televisión. Nuestro primer tema de esta mañana es un tema muy importante para el futuro del Perú y un tema en gran discusión en el sur de América y en realidad en el mundo. Es la presencia de una nueva riqueza, o por lo menos una riqueza que no era conocida por la población, que es el litio. Y sobre esto hay muchos debates, de que esto determina la geopolítica y de que además es ahí donde se puede uno agarrar para que el futuro del Perú se decida en un sentido positivo. Eso está en discusión. El litio es un elemento que merece un análisis porque además ya hay sustitutos y esos sustitutos nos pueden dar algunas sorpresas que acaben con el sueño de que el litio es la solución a los problemas del país. Me acompaña Mario Cedrón, ingeniero de minas graduado en el University College Cardiff en Gran Bretaña, ha sido director del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, presidente del capítulo de minas del Colegio de Ingenieros, Society of Mining Professors, ha sido gerente general en el Grupo Atlas Copco durante muchos años, es decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con él, un conocido hombre de minas también, el ingeniero Rómulo Mucho, graduado en la Universidad Nacional del Altiplano, una destacada universidad de esa zona, actualmente titular, gerente de empresa de servicios para la minería y construcción, PBOEX, contratistas, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, presidente de la Sociedad de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y de Exploración de Estados Unidos, sección Perú. Ha sido presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú entre el 2012 y el 2014. Y bueno, en fin, ha sido viceministro de Minas, son personas que conocen sobre este tema del litio. Diría lo más
los dos más calificados especialistas para hablar de ellos, y en el caso de Puno, por supuesto, Rómulo Mucho también, y tú, Mario, que conoces el tema, son especialistas calificados. Bien, mi primera pregunta tiene que ver con los mitos. ¿Cuáles son los mitos sobre el litio? ¿Cuáles son las cosas que no son ciertas sobre el litio? ¿Podrías, Mario, tú empezar, que eres un especialista en develar mitos? Sí, con mucho gusto. Bueno, lo que tenemos en el Perú es un yacimiento, es un depósito de litio en Macusani, en Puno, que está en una etapa muy temprana de exploración. Es decir, todavía no se sabe exactamente cuál es la cantidad del recurso mineral, las posibilidades de explotación. Es un yacimiento en roca, a diferencia de los yacimientos que se explotan en Chile, en Argentina, Australia, que son mayormente en salmueras. Un yacimiento en salmuera es más sencillo de explotar, bastan unas pozas de evaporación. Un yacimiento en roca, si bien tiene una concentración mayor que la salmuera, implica una operación minera un poco más compleja. Si me permites, Mario, el Instituto de Geología de Minas de Estados Unidos había sacado una cifra: 800.000 toneladas de litio en Perú, que lo haría pues el cuarto o quinto país con posibilidades productivas. ¿Es cierto que hay esa cantidad o no está todavía determinado? Mira, para ponerlo en claro, no existe un gramo de reserva de litio en el Perú en este momento. Lo que hay es lo que en lenguaje minero se llama recurso inferido. Es decir, se asume que hay una cantidad, pero tiene que ser demostrada. Al momento se han hecho pues tal vez 6.000 metros de perforación exploratoria en Macusani, lo cual no es suficiente para convertir recursos en reservas. Entonces, recién ha salido el permiso de exploración adicional por parte del Ministerio de Energía y Minas para por lo menos unas 30.000 o 40.000 metros adicionales. ¿Que tomaría cuánto tiempo, Mario? Bueno, puede tomar como un año, ¿no? Un año. Pero el tema también es el costo, son varios millones Claro. de dólares, para determinar si efectivamente tenemos un depósito mineral que podría convertirse en mina. Luego viene el tema del tratamiento. Tú has mencionado Uyuni en Bolivia, que se supone es el mayor yacimiento de litio en el mundo, pero tiene demasiado magnesio. Y al tener demasiado magnesio, para eliminarlo es muy caro. Por lo tanto, esa es la razón principal por la cual Bolivia no hace uso de este salar, y más bien es Chile y Argentina los países que en América del Sur producen litio. Bien, ingeniero Mucho, un tema clave ahorita es la relación entre los minerales futuros del litio, el desarrollo del Perú y la actitud de las comunidades. Ya hay una declaración en contra de explotar el litio con sector privado. Yo la pregunta que le hago es, estas posibilidades de litio, de pensar en positivo, porque el ingeniero Cedrón nos hace una evaluación, no negativa, pero sí precisa de lo que está ocurriendo. ¿Coincide usted con ese análisis? ¿Y qué piensa sobre el desarrollo futuro del litio en el Perú? Sí, es correcto la explicación de Mario. Solo quiero complementar que desde los años 2003-2004 arrancó una campaña de exploración en esta zona de Macusani con 6 empresas que buscaban uranio. El uranio estaba en su mejor momento, en los precios, y bueno, trabajaron muchos años. Una empresa que avanzó bastante fue Vena Resources, pero se fueron y una empresa solo se quedó allí, Macusani Yellow Cake de Plateau Energy Metals de Canadá, y bueno, absorbió todo. Y bueno, en el tiempo pasaron muchos años. Allá en 2017 es donde en Chile, en un evento internacional, anuncian el hallazgo de litio, ¿no? Fue una noticia extraordinaria, claro, obviamente. Y desde allí se ha venido avanzando mucho, mucha literatura. Pero el único que está explotando el litio, ingeniero Mucho, parece que es Chile, ¿no? Hablando en oro, digamos, en exportación, ¿o no todavía? Vamos por partes. Vamos. La reserva, hay un triángulo de litio que se llama Sudamérica, claro, entre Bolivia, fundamentalmente con Uyuni, Pasto Grande y Coipasa, donde están las reservas, los recursos más grandes del mundo. Y también en Argentina y también en todo el salar de Atacama, ¿no? Muchos. Entre los tres, prácticamente, algunos dicen 60, algunos dicen 70%, hay algunos que inclusive se dicen 80% del litio del mundo en este triángulo, ¿no? Pero Chile ha sacado mucha ventaja porque ya está produciendo y explotando y exportando hace más de 10 años, ¿no? Y Argentina se ha embarcado hoy
ferozmente, digamos, agresivamente, casi en 7 proyectos de construcción, tiene como 30 proyectos de litio, ¿no? Y en todo evento internacional Argentina está brillando más que todo por los emprendimientos en litio entre Catamarca, Salta y Tucumán. No, Salta, Catamarca y Tucumán, ¿no? Entonces, en este sentido, en el Perú, claro que ha sido una noticia extraordinaria, ¿no? El hallazgo de litio. Litio en roca, ya lo explicó Mario. El proceso también es mucho más simple, más rápido la recuperación, pero más caro, ¿no? Y que la empresa, con todos los estudios que tiene, he tenido acceso con los directivos que me han mostrado siempre sus estudios, han llevado a cabo en Australia, se podía recuperar por varios métodos de metalúrgicos y han llegado a la conclusión de que por lixiviación con ácido sulfúrico. Ojo, el litio es un metal liviano alcalino, o sea, es un metal, no necesita una ley, es un metal, ¿no? Dentro que está dentro del carbonato de litio. El metal es el carbonato de litio, ¿no? Litio sub 2, CO sub 3, que es la fórmula química, ¿no? Entonces, todos los recursos se estiman en función al carbonato de litio o equivalente. En ese sentido, creo que todavía falta, Mario lo ha dicho explícitamente. O sea, falta la exploración para poder saber qué pasa ahí. Todavía un largo camino, claro, para definir realmente, identificar y cuantificar cuánto de carbonato de litio hay. Primero se habló de 2.7 millones, luego también por ahí salió que había 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio, ¿no? Pero es una zona de casi 151.000 hectáreas, ¿no? Los que tenían todas las concesiones. Pero la meseta del Macusán es grande, ¿no? Ingeniero. Y no solamente la zona, termino, es que es muy amplio el tema. La zona donde ubican es la zona de Falciani. La zona Falciani era antes de Solex Resources, yo era asesor de Solex antes, ¿no? Entonces, la zona donde hay uranio que lo trabajó Vena no es así totalmente independiente, ¿ya? Algunos dicen, mezclan, el uranio va a estar... No, la zona de Falciani es independiente, libre de uranio. Por lo tanto, como dice Mario también, ¿no? Si el Estado, la empresa privada, la academia y todos los actores participan, el proyecto puede caminar. En Bolivia no camina porque el Estado es omnipresente en el proyecto. Entonces, cuando el Estado, ¿no? En nuestros países se mete a hacer empresas y que empieza, digamos, a tratar de hacer aspecto agente económico, no funciona, pues. O es bien lento, Bolivia tiene larga historia. Yo tengo toda la data, toda la información sobre cómo ha sido desde hace 30 años intentando explotar litio, digamos, en Bolivia. Entonces vamos a un tema que yo quisiera preguntarle a Mario. El tema sobre el cual se ha pronunciado incluso autoridades de Estados Unidos y muchos países del mundo tiene que ver también con el hecho de las tierras raras y el cobre. Y parece que el cobre, más que el litio, en lo inmediato, sería el secreto de un impulso importante a las exportaciones minerales del Perú, ¿o no? ¿Cómo está, digamos, el panorama del litio? ¿En cuántos años se podría explotar? ¿Y cómo está el cobre para poderlo activar también en exploraciones y en empresas que se metan en ese tema? Ciertamente el cobre es el principal producto minero del Perú. El Perú se encuentra ubicado en el segundo lugar después de Chile como productor mundial de cobre y justamente en un periodo en que la demanda de cobre está en crecimiento, el precio del cobre está en muy buenos términos y por ahí tenemos Perdón, incluso en los términos futuros, ¿no? Se predice que el cobre va a sostener un precio interesante por un buen tiempo. Así como el litio se habla tanto de las baterías para los coches eléctricos, el cobre es fundamental para los coches eléctricos. De manera que por ahí es donde vemos que hay un futuro mucho más cierto para la minería en el Perú, porque hay yacimientos que tenemos en proyectos que ojalá pudieran concretarse y hay expansiones en las minas de cobre ya existentes. O sea, el cobre sería nuestra diferencia en términos mineros, como siempre ha sido, frente al hecho de que el litio también está en unos 6 países, incluido México, ¿no? Que tienen extensas zonas que ya están comprobadas y que ya van a entrar en explotación probablemente en los próximos años, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿el futuro minero del Perú ahorita no estaría en el litio todavía? ¿Que podría estar cuándo?
y el cobre entonces es el gancho con el cual podemos recibir un impulso importante. Es lo inmediato. Ya, Lo ¿y del qué hay sobre litio tomará tiempo. la sustitución del litio por otros productos? Porque en China están experimentando con una alternativa al litio, ¿no? Bueno, hay en el caso de las baterías se habla mucho del sodio, por Exacto, ejemplo, que es sí. un elemento muy abundante en la corteza terrestre. También se está hablando, y nosotros que somos mineros nos da mucho gusto, de combustibles alternativos. Claro. Por ejemplo, se está hablando del hidrógeno. Komatsu acaba de firmar un convenio con Cummins para desarrollar estas tecnologías o los equipos híbridos. De manera que sí, el cobre y el litio todavía vamos a ver si no surgen otros sustitutos. Hay que hablar también las cosas claras. Claro. El precio del litio actual en relación al año pasado se ha desplomado a la mitad. Sí es. Hay mucha abundancia. El principal productor de baterías es además la China. Claro. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este tema de litio versus cobre. Pero para el Perú es un país cupito. Ahora, Australia, sin embargo, ha destacado en su movilización de recursos y de ingenio y de exploración de litio, ¿no? Australia es el primer productor de litio en el mundo, seguido por Chile. Tenemos a la China y después tenemos a la Argentina. Ese es el orden más o menos de los principales países productores de litio. Y efectivamente es un elemento que es abundante, ¿no? No es que estemos muy limitados en recursos, lo que pasa es que la demanda es cada vez mayor, es creciente. Esa es la ventaja que tiene el litio. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Mucho, que es una persona más nacida, tengo entendido, ingeniero Mucho, en Puno, ¿no? Y nació en una comunidad, si no me equivoco. ¿Es así? Correcto. Entonces la pregunta es, ¿qué opina usted de la parte social? Por ejemplo, si hubiera litio en Puno, y en general respecto al tema Puno carece de canon minero, por ejemplo, ¿no? Casi no tiene canon minero. ¿Es eso cierto? ¿O sí hay canon minero? No. Hay mucha desinformación al respecto. Sí, Canon, por eso lo estoy diciendo. Uno está recibiendo alrededor de 500 a 600 millones de soles de canon anual. Ya. Y fundamentalmente un 90% por una sola mina, ¿no? La mina de estaño de San Rafael. La estaño es la que de San Rafael, Y ¿no? respecto al cobre hay mucho que hablar también, ¿no? Nuestros proyectos 70% son de cobre, casi 40.000 millones vamos a invertir en cobre para producir unos 2.2, 2.3 millones de toneladas de cobre adicionales. ¿Ya? Y además el cobre, como dice Mario, es lo más inmediato que podemos activar. En el caso del litio, si los precios estuvieran bien, si pudiéramos producir 20.000, como dice la empresa, tienen dos etapas de explotación, ¿no? De 840 millones de inversión, en la segunda etapa más o menos 1.500 millones, más o menos produciendo 20.000 toneladas de litio, 30.000 toneladas de litio, luego llegar a 50, 60.000 toneladas de litio. Con los recursos supuestamente que tuviéramos, por decir, de 4 millones de toneladas, tenemos para 50 años. Muy bien. Entonces, si fuera así, escalonadamente, tranquilamente podemos multiplicar si fuera 20.000 toneladas de carbonato de litio. Y hoy, con los precios, llegó hasta 50, 60.000 dólares. Así una subida espectacular, luego baja, sube, baja. Pero estamos hablando de inversión ya de exportaciones considerables. Desde 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones de dólares en exportaciones como carbonato de litio. Que podría cambiar el destino del Perú, ¿no? Claro. Volviendo a tu pregunta por la comunidad, en la parte social, muy temprano hablar de qué cosa es lo que puede dar. Primero, hagamos que se desarrolle el proyecto, que termine la exploración, que se defina cuánto hay y podremos hablar realmente qué es lo que hacemos, porque la cadena de valor del litio es enorme. Se necesita mucho conocimiento, muchos recursos. Y además no solamente es litio y cobre, necesita cobalto, níquel. Ya es un grupo de metales críticos, estratégicos, que hoy ya prácticamente en el mundo, ¿no? está en boga. Pero es decir, ¿dónde hay estos metales estratégicos? En Perú tiene cobre y litio, ¿no? Pero no tiene níquel, cobalto, que también son muy importantes. Bien. Otros países en África, fundamentalmente donde se produce, en Canadá, níquel y cobalto, ¿no? Así que hay que entender en su real dimensión. En otro momento, esto es muy amplio, podemos seguir explicando, ¿no? Nosotros vamos a hacer junto con este programa una serie de conferencias tipo los TED Talks. O sea,
vamos a tener temas como este y vamos a invitar a especialistas para hablar largo sobre estos temas que son trascendentes, que no se pueden tocar en un programa tan corto como este. Voy a tener que ir a un corte y yo les agradezco la presencia a ambos. Mario, sí, por supuesto, una solamente acotación. para complementar lo que acaba de decir Rómulo. Él menciona el cobalto y el níquel, porque para hacer baterías Así es. se necesita cobalto y níquel. O sea, no hay como basta hacer con una tener fábrica el níquel. acá. No hay como hacer una fábrica acá si no está el cobalto y el níquel. Así es. Muy bien. Muchas gracias a ambos ilustres ingenieros mineros que nos han dado muchas luces sobre el tema del litio. Para algunos habrá sido un baldazo de agua fría, pero lo realista es pensar, como dicen los científicos, pensar con la razón y la ciencia para tener claridad sobre cosas que importan al Perú. Amigos, con ustedes vuelvo después de este corte comercial. Amigos, muchas personas me preguntan cómo sintonizar nuestro canal Nativa Televisión. El link que pueden ustedes usar para transmisiones en vivo es ntv.pe. Repito, ntv.pe. Y además estamos en la señal de Claro. El canal 30 creo que es, ¿no? ¿Me pueden decir? ¿20 o 30? 30 de Claro. Así que les ruego, por favor, que si tienen alguna dificultad nos comuniquen también su deseo de poder sintonizarnos y con todo gusto los serviremos. Quiero también pedirle a los que quieran llamar al 955-124-996, 955-124-996, teléfono de este servidor, podrán comunicarse conmigo para darme sus impresiones del programa. No se aceptan, por supuesto, pachotadas ni troles, solamente gente que diga lo que está bien y lo que está mal de nuestro programa. Con todo gusto los escucharemos. Empezamos esta entrevista que va a incluir a nivel internacional a un especialista, un economista desde México, un brillante especialista peruano, que es Óscar Ugarteche, doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de Bergen, es economista, escritor, profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más importantes del mundo. Y en segundo lugar estará con nosotros Jorge Kreines, quien es un periodista y analista político. Con ello voy a dialogar sobre el tema de Argentina, otra zona del mundo que está con problemas y queremos saber qué pasa. ¿Por qué Argentina tiene una inflación tan desbocada? Y preguntaremos una que otra cosita sobre Bolivia también si el tiempo lo da. Entonces empezamos con esta entrevista. En primer lugar, están ya en pantalla Óscar Ugarteche y Jorge Kreines. Buenas, Óscar. Buenas, Jorge. ¿Cómo están? Gusto estar con ustedes. Hola. Un placer Muy verlos. buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, profesor? Bien. Quisiera empezar con Jorge Kreines, que es argentino, para que me explique. Sé que Óscar Ugarteche es un ilustrado economista que sabe muchísimo de todos estos problemas de la inflación en varios países, pero Jorge, ¿cómo está el tema de la inflación? ¿Cuánto es mito, cuánto es verdad sobre lo que pasa en Argentina? Bueno, es verdad, no es mito desde ya. En primer lugar, un saludo a usted, señor Schiappa, y al amigo que está en México. Y a los televidentes. Bueno, en este momento hemos superado el 100% anual de inflación. Los salarios están muy lejos de eso. Esto perjudica notablemente a la mayoría de nuestra población. Y hay un debate sobre las causas de la inflación. Hay gente que simplifica y dice que la inflación tiene que ver solo con la emisión monetaria. Pero en nuestro país entiendo que la inflación, sin ser economista, es bueno aclarar ese detalle, la inflación es producto del permanente y sistemática traslado de ingresos de la mayoría de la población a un pequeño sector que domina el mercado de alimentos, que domina en general el mercado y aumenta sistemáticamente los precios en un proceso absolutamente descontrolado en el cual el gobierno no tiende a tomar actitudes serias y responsables. De manera que el espíritu de ganancia de las corporaciones que manejan el mercado
es el factor fundamental. Lógicamente que es hay una cuestión intercausal, es decir, son varias las razones, pero entiendo que la principal es el intento de incrementar los precios sistemáticamente por las grandes corporaciones que dominan el mercado. Don Jorge, le voy a pedir a Óscar Ugarteche que nos explique su visión sobre el tema de lo que pasa en Argentina. Bueno, hola Julio, buenos días. Buenos días al amigo Kreines. El tema de la inflación ciertamente no es un tema argentino, el tema actual de la inflación. Lo que es argentino es el nivel de la inflación argentina. El problema de los últimos 3 años en el mundo, porque este no es un problema general, es que por un lado hemos sufrido lo que fue la descoordinación de las líneas globales de valor, y eso presionó sobre el precio de los productos industriales, automóviles, electrodomésticos, en fin. Por otro lado, hay la guerra de Estados Unidos contra China sobre el tema de los microchips, lo que ha hecho escasear microchips, lo que sumado al anterior ha presionado sobre los precios de los productos industriales que utilizan microchips. Un tercer factor que no se suele tomar en cuenta es la sequía. Estamos ahora en el 6º año de sequía. En el 4º año de sequía, la presión sobre el precio de los alimentos comenzó a sentirse muy marcadamente. Ahora en el 6º año se siente más marcadamente. Ahora agréguenle a la sequía que encima tenemos una guerra en Ucrania, que es un gran proveedor de cereales. Entonces hay una presión por cereales, hay una presión por falta de agua, y eso afecta a la canasta básica de consumo, o sea, directamente. Después tenemos el factor energía. El factor energía ha sido un factor muy fregado, porque estaba subiendo el precio de energía, comienza la guerra de Ucrania, ponen las represalias contra Rusia y el precio de energía se disparó. Después bajó hasta como en 80, un poquito menos de 80. Pero está mucho más arriba de donde tendría que estar. Entonces, bien, tú sumas eso y eso le da inflación al mundo. Claro. Ahora, agrégale eso a una economía que ya venía con 60 o 70% de inflación y la cosa se complica. Y además, una cosa que han encontrado los que investigan esto en Estados Unidos es lo que acaba de decir Kreines, es que la tasa de rendimiento de las grandes empresas está creciendo. Tremendo. O sea, el beneficio del alza de precios al final termina siendo para las empresas. Bien, yo quisiera darle la palabra al profesor Keynes para que nos dé si me permites, Óscar, nos dé una apreciación política. ¿Qué efectos políticos está teniendo? Ya usted mencionó los sociales, doctor Keynes, esta inflación que puede volverse descontrolada, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y cuál es la salida para Argentina desde el punto de vista político para ayudar a resolver esta crisis? Desde el punto de vista político, esta inflación genera un estado de incertidumbre y favorece a las fuerzas que están opuestas al gobierno y que pretenden restablecer el neoliberalismo explícito. Digo neoliberalismo explícito porque el Frente de Todos, que hoy está en el gobierno con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina, surgieron justamente como una unidad de fuerzas populares hegemonizadas por el peronismo para salir del modelo neoliberal que había impuesto Mauricio Macri en el gobierno. Sin embargo, casi no tenemos transformaciones y por lo tanto se mantiene el mismo esquema de desregulaciones que le permite a las grandes empresas que trabajan en los rubros del mercado interno elevar los precios de manera sistemática y, como dice el profesor Ugarteche, esto las beneficia sistemáticamente. Por lo cual se produce un estado de desazón popular, de frustración con el gobierno,
y estamos en una situación donde ni la derecha neoliberal ni el gobierno del Frente de Todos aún tiene, a 2 meses del cierre de las listas, todavía no tienen candidatos visibles y se prevé una alta tasa de ausentismo en las urnas para el mes de octubre. Si me permite. Aquí el calendario es en agosto elecciones primarias, las llamadas PASO, y en octubre la elección presidencial. La desazón popular y la incertidumbre es muy grande. Bueno, yo quisiera preguntarle a Óscar Ugarteche un tema político vinculado a la economía. ¿Esta inflación puede llevar al triunfo de, ¿cómo se llama este líder del libertario? ¿Milei? Milei, perdón. En Argentina, este señor Ugarteche, ¿podría precisar si es que hay una solución a esto? ¿En lo político podría haber un triunfo de ese tipo? ¿Una candidatura contestataria de derecha? Ya, digamos, sería el equivalente de un triunfo de Vargas Llosa en el año 90, ¿no? Ya, claro. Sería el equivalente de eso. No sé cómo está la correlación de fuerzas en Argentina, pero lo que puede pasar en Argentina es que, como en el Perú, en algún momento el sector más neoliberal que se ha ganado las elecciones, bien, y vaya por la reducción bien. y alguna más. Bien, tenemos una falla en la transmisión. Ya pasó por ahí. Bien, yo les quiero agradecer a los dos por la presencia de ustedes. En otra oportunidad vamos a tener una extensa charla larga para hablar del tema Argentina. Creo que han sido precisiones, pinceladas, y por supuesto un gusto tenerlos acá, dos ilustres académicos y analistas, tanto económico el caso Óscar Ugarteche como político el caso del señor Creus. Les agradezco muchísimo. Bien, un corte y vuelvo con ustedes, amigos, ahorita con mi colega, o ya está listo él para poder ser entrevistado. Bien, estamos aquí con el periodista de investigación, bueno, que es una categoría parecida a la UDEX, mi querido amigo, ¿no? La UDEX era la unidad de desactivación de explosivos, solo que ustedes los activan, ¿no? Cada semana hay algo nuevo. ¿Qué está pasando con este problema? Y hablo con mi amigo Eloy Marchán, que dirige un centro de investigaciones dedicado al tema anticorrupción y además trabaja en la revista Hitler en sus 13. Eloy, yo quería preguntarte, en realidad es espectacular lo que ha pasado, ¿no? Parece sacado de una película, ¿no? Por la cantidad de incautaciones que se han hecho y por el volumen de los temas, pero hasta ahora yo no lo veo por lo menos físicamente, una prueba de narcotráfico. Porque las 17 avionetas, las avionetas que están ahí, son avionetas que son conocidas hace muchos años, no son las que usaba un narcotraficante en Honduras, ¿no? Entonces, y eso lo han dicho algunos medios de prensa. Entonces, quisiera que tú precises cuál es el alcance de esto. O sea, ¿esto expresa ya un vínculo de Joaquín, que algunos ya le dicen el Chapo, José Ramírez, con el narcotráfico? ¿O es el hilo que hay que jalar más que nada para una investigación de corrupción política? ¿Cuál es lo que pesa acá? ¿Más de la posibilidad de un lavado vinculado al narcotráfico o vinculado a la política? Julio, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa. Sí, en efecto, el día de ayer publicamos en el semanario Hildebrand en sus 13, es la portada y un extenso reportaje sobre, o sea, estamos frente al mayor caso de lavado de activos de la historia del Perú, porque estamos hablando de 183 millones de dólares. Claro. Inclusive es mucho mayor, en casi 200 millones de soles, al caso de Rodolfo Orellana. O sea, estamos hablando de un megacaso de lavado de activos. Hablamos de 680 millones de soles por ahí, ¿no? Aproximadamente. Ya, okay. Hasta ahí va la cosa. La investigación fiscal es una investigación del señor Wilson Salazar, que ha avanzado bastante a paso lento, pero parece que seguro. Pero yo creo que el hecho de lavado de activos está básicamente comprobado. ¿Por qué sale el caso? Una pregunta política. ¿Por qué sale el caso ahorita? Porque algunos dicen que es un empujoncito de la DEA para bajar un poco las candidaturas electorales del 2026 en una carrera por evitar un triunfo del fujimorismo, dicen algunos, porque estamos en un gobierno que es básicamente demócrata. Bueno, eso ya son disquisiciones, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, hay una implicancia política demasiado grave, ¿no? Sí, claro. Casi arruina la carrera política de Keiko Fujimori para el futuro. Entonces uno dice, ¿por qué ahorita?
¿Por qué en este momento? ¿Qué pugnas políticas puede haber detrás? ¿Qué pugnas puede haber entre sectores de la Fiscalía? ¿Qué sabes sobre eso? Yo creo que la respuesta va por Fiscalía. Ok. O sea, no tengo información de que la DEA haya participado directamente de esta incautación de más de 300 propiedades. Ya. Pero tengo entendido que en Fiscalía sí hay una cierta rivalidad entre los bandos, que está clarísimo, ¿no? Hay un grupo cercano a la señora fiscal de la Nación Ya. y hay un grupo cercano a la ex fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, que están... En medio de esa guerra que la quieren enjuiciar a Zoraida Ábalos, habría... Ya, ok. Recordemos que la fiscal de la Nación es cercana al gobierno Sí, claro. y es cercana al fujimorismo. El fujimorismo Claro, en casi... cambio, la otra, señora Zoraida, es cercana pues a Vizcarra y a los opositores, digamos, ¿no? Así, eso es cierto, eso es un hecho. Entonces, esto ocurre dentro de... Y ojo, además le arruina la carrera de 40 años, ¿no? O sea, en realidad, con el proceso que le quieren abrir, El fujimorismo está liderando la liderando la acusación carga la contra señora. ella. Entonces, ante la carga de los 600, pongo una bomba que vuele todo para poder, sobre esa base, lograr una restitución de mis derechos. Bueno, puede ser, ¿no? Eso es lo que hay. Ya. Y este fiscal que ha avanzado a paso lento, es de lavado de activos, es un fiscal que no es mediático, Claro. no suele dar entrevistas, no suele... yo he Una intentado ventaja, hablar ¿no? por un lado, pero por otro lado, acuérdese que también está el tema de la defensa mediática, ¿no? O sea, ahora la Claro, claro, justicia claro. tiene varios frentes. El frente Más fuerza va a político- tener Fujimori en la defensa mediática que puede construir que el fiscal que no tiene nada, ¿no? Sí, y lo cierto es que el caso ha molestado muchísimo a Keiko Fujimori. Ese comunicado que publicó Fuerza Popular el mismo martes en la noche, Combinatorio, ¿no? amenazante con el Amenazante. gobierno, ¿no? Y también la respuesta de Otárola. Parece que, o sea, sí tiene miedo, porque él salió a decir casi de rodillas, perdón. Y el gobierno no Perdón. tiene nada que ver porque resultó, bueno, muchos especuladores dicen que no debe haber estado a quien llaman el hombrecito amarillo de este gobierno, que es el ministro de Justicia, ni tampoco debe haber estado el otro ministro Romero en ese proceso. Pero, ¿qué opinas tú de eso? ¿Eso Yo he visto refleja casos- que el gobierno estaría metido en algo detrás? Yo creo que no, yo creo que esto se le fue de la mano. Yo creo que le ganó el figurantismo a estos dos ministros. Ya. Que en cierto modo el señor Tello, el ministro de Justicia, ha sido asesor del fujimorismo en la Claro. última campaña. También estuvo en Renovación Nacional, ¿no? sí, eso Él pertenece a un grupo que asesora campañas electorales por la parte legal, ¿no? Así es, Sí. así es. Entonces, Donde está un sobrino de la señora Boluarte, a propósito. ¿Ah? así es. Y Ya. ya están circulando dos mociones de censura contra Ya. justo estos dos ministros que aparecieron en la presentación Ya. del mega operativo. ¿Qué crees tú que se abre a partir de esto? Porque hay cosas no demostradas. Por ejemplo, el vínculo con el narcotráfico hay que hacer un trabajo exhaustivo para mostrar que de ahí vino la plata, porque ahí sí sería un caso extremadamente grave. Pero hay una coincidencia, sí. El tema del vínculo del narcotráfico está en investigación todavía. Ok. En esta resolución judicial no termina de cerrar. Lo que sí es cierto, el megacaso de lavado de activos es clarísimo, ¿no? O Ok. sea, y además recordemos que ya es un delito independiente el lavado de activos, ya no se necesita tener el delito fuente. Por un lado, o sea, el caso avanza. Por otro lado, esto ha generado definitivamente una ruptura entre el fujimorismo y el gobierno, ¿no? Tanto así que ya hay dos mociones de censura corriendo. Además, el lenguaje y la calidez con la cual se expresó Nano Guerra García en un canal de televisión refleja el estado de ánimo también, ¿no? Que esto no solo irrita, sino que además está comprometiendo el futuro electoral de ellos, ¿no? Así es, así es. El señor Joaquín Ramírez será... O sea, y además hay fechas que cuadran, ¿ah? Esto de los 15 millones que dijo el piloto. Tiene fecha, sí. Y hay fechas que cuadran, porque después de la campaña justo entra dinero a los grifos del señor Ramírez, compran los dos locales de Fuerza Popular, donde funcionó Fuerza Popular, y está el tema de la casa de Ceneguilla de Eloy, Quito. de manera obligada yo te voy a incorporar un panel todas las semanas, por lo menos de unos 6-7 minutos para poder dialogar con otro colega periodista. Hoy tengo que cortar por la hora, pero te agradezco muchísimo. Es muy valioso el trabajo que están haciendo, porque además ustedes lo hacen tumbando la puerta y con mucha decisión, que creo que es lo que hay que hacer en periodismo de investigación, ¿no? Te agradezco mucho tu presencia esta mañana y vamos a contar contigo en los próximos días. Gracias, ¿sí? Julio, por Muy la amable. invitación. Amigos, pasamos ahora a una revisión de memes. Los memes generalmente son un medio de comunicación y realmente un medio de comunicación, una forma de comunicación muy expresiva y que además siempre lleva a un debate sobre la esencia que tiene las redes sociales para difundir verdades a medias o fake news o también para reírse de la gente. Vamos a ver algunos que tenemos seleccionados por nuestro productor Walter Velázquez, con la ayuda mía, por supuesto, que esta semana han aparecido. Por ejemplo, este de acá, de Eduardo, un gran caricaturista. Papi, cuando sea grande quiero ser cobrador de combi, como Joaquín Ramírez, para tener 170 inmuebles y 111 vehículos, incluidas avionetas. Me parece fabulosa el comentario del niño. Y luego acá, parodiando la famosa serie Succession en inglés, está la familia de el señor Acuña. Están ahí todos
y realmente es una extraordinaria foto que refleja el poder que tiene un sector también de las familias del Perú. Y continuamos, ¿hay alguno más? Bien. Amigos, para despedirme el día de hoy, yo quiero decirles lo siguiente. El Perú atraviesa una crisis no solo profunda, sino una crisis que tiene que ver con los valores que nos animan como nación. No es posible que a raíz del descuido con el norte se produzca un paro en plena inundación de Piura. No sé si resultará, pero lo que es relevante es que ahí hay un tema político a atender y que en segundo lugar haya un desconcierto en el sur porque el gobierno hasta ahora no da signos de investigar lo que ocurrió en las tragedias que hubo durante las luchas que se desarrollaron ahí en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y varios otros puntos del sur del Perú. Entonces hay aquí valores. El primer valor, el respeto a la vida. Y el segundo valor, el más importante, es el respeto a la nación, que también tiene que primar. La nación somos todos y tiene que haber respeto a los valores que a todos nos agrupan. Pero si el gobierno no logra sintonizar con estos valores, sencillamente el caos, como está pasando ahora, se apodera. Y todo lo que nunca ha ocurrido empieza a ocurrir. Amigos, con ustedes vuelvo en la próxima edición, el próximo sábado a las 9 de la noche, y nos puede ustedes sintonizar. Disculpen.